a la clase correspondiente para el día de hoy, esta es su Escuela Teológica Integral Reformadora. Vamos a dar inicio a la materia de Cristología de alta crítica. Una de las cosas que me lleva a estudiar esto es que necesitamos conocer un poco más sobre Jesús. Lo poco que tenemos acá en la guía, pues lo vamos a vaciar y queremos que ustedes pues puedan hacer crítica, porque la Biblia es un libro que se lee para estudiar, y estudiar tiene que ver con hacer crítica, tiene que ver con discutir con la Biblia, tiene que ver con discutir con la guía, tiene que ver con cumplir los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando Pablo, por el Espíritu inspirado, dice escudriñarlo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Cómo yo puedo retener lo bueno y desechar lo malo? Una vez que lo escudriñe todo. Por tanto, vamos al tema correspondiente el día de hoy. Como base bíblica tenemos el Salmo 22, 1 al 22. El texto dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está hablando el Mesías Cristo, y creo enfáticamente que no está diciendo mentiras acá, en lo que por la pluma de el salmista está expresando, inspirado por el Espíritu Santo, esta gran verdad. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Esta es la forma como se sentía nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Y de las palabras de mi clamor, es decir, no había respuesta para sus oraciones, como muchas veces usted se siente y a veces yo me siento. Por lo tanto, no se preocupe, que de la manera como usted se siente, Jesús también lo padeció, se sintió. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Es decir, en medio de toda esta agonía, en medio de toda esta dificultad, en medio de toda esta problemática psíquica que estaba pasando, el maestro, el Mesías, no murmuró, no criticó, solamente adoró. Gran ejemplo para nosotros. Solamente adoró. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Mira la crítica que está haciendo acá la letra. Esperaron y tú los libraste. En otras palabras, yo estoy esperando y hasta ahora no me has librado. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Te recuerdas cuando luego que él suelta la expresión Elí, Elí, lama sabactani? ¿Qué dijeron los que estaban congregados ahí? Está clamando a Dios, está pidiendo a Dios. Vamos a ver si viene en socorro de él, vamos a ver si viene a ayudarlo. ¿Sí? No fueron avergonzados, mas yo soy gusano. Tremenda expresión que muchas veces, esta sí nos gusta a nosotros agarrarla, ¿verdad? El detalle es que de qué gusano está hablando acá el texto, lo vamos a estudiar. No es el gusano que tiene la vaca, el gusano que tienen los perros, el chivo, los animales del campo, no. Es un tipo de gusano que no es cualquier gusano, lo vamos a estudiar. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, refiriéndose a los judíos. Toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas.
Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué? Porque perros me han rodeado, los gentiles. Me ha cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos con los clavos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, profecías que se estaban dando acá en el Salmo, que luego se dieron en Jesús. Sobre mis ropas echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. En medio de la congregación te alabaré. Parte de las expresiones proféticas que David escribe en el Salmo 22, 1 al 22, acerca de su Mesías y de mi Mesías. Palabras que se fueron cumpliendo una a una. Hay más de 330 profecías que se dieron acerca de el Mesías, su vida, su niñez, su desarrollo, su ministerio, muerte y resurrección. Ahora, esta gran cantidad de expresiones y de anuncios que Dios dio para cada uno de los pasos en los cuales iba a estar viviendo Jesús, nos deben de dar un fundamento, una tranquilidad, una quietud de que Dios pues hizo cumplir su palabra en la vida de Jesús. Ahora, uno de los detalles es que gran parte de la iglesia o del liderato en este aspecto no conocen la primera de las 330 profecías acerca del Mesías. Para los que no la saben, pues es Génesis 3, 15, donde el texto sagrado, Dios está hablando con Satanás y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Muy importante saber qué es la simiente de Satanás y la simiente de ella. De la simiente de ella dice: él te pisará la cabeza, él te aplastará la cabeza, dice en otra versión. Hay otra versión que dice: él te magullará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera profecía acerca del Mesías. El detalle es: ¿ya se cumplió? Sí, en su totalidad, totalmente. Es decir, Satanás hirió en el calcañar a Jesús. Sí, eso es correcto. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás también, pero muchos todavía no lo saben. Y la simiente de Satanás, aunque la palabra simiente acá pareciera como semen, hay que hacer un análisis. Pregunto: Satanás viene del mundo de los seres espirituales, como todos sabemos, fue un querubín protector, no es un ser humano, por lo tanto, ¿puede haber en él semen? No. Ok. La simiente de la mujer tiene semen, entonces la palabra semen acá no es espermatozoide. ¿Sí? Ok. ¿Estamos claros nosotros como iglesia, como ministro, qué es la simiente de Satanás? Puede que sí, puede que no. Una de las cosas que nosotros debemos de entender y saber es que una vez que él tentó y logró vencer al ser humano, ¿qué fue lo que colocó en el ser humano? El pecado, no los pecados. El pecado, la incredulidad que la introdujo sobre el hombre, el pecado original, el cual Jesús vino a destruir. Según Juan 3, 5, 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, parafraseándote el tema. Ahora, ¿vino Jesús para deshacer las obras del diablo y las deshizo? Vamos a desarrollarnos en el tema. A ver. Ahora, Filipenses 2, 5 y 11 dice lo siguiente: haya pues, muy importante esta expresión, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya va, pregunto, ¿Jesús no tenía un nombre cuando murió y resucitó? Sí. ¿Cómo es ese nombre? Jesús. ¿Y de qué nombre está hablando aquí? Lo vamos a analizar más adelante. Y le dio un nombre, ya él tenía un nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Del cual escribe acá Pablo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. Tercer cielo. Cuando hablamos de lo que está en los cielos, estamos hablando exceptuándose el que le está entregando, o el que le está entregando toda la autoridad, todo el dominio y todo el señorío, es el único que no va a doblar su rodilla, en este caso el Padre. Pero el resto, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales, toda rodilla se tiene que doblar arriba. Y en la tierra, ¿quiénes en la tierra? Los seres humanos, pero también me dice debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Que pueden doblar rodillas y que tienen que doblar rodillas ante Cristo. Todos los que están en el seno de Abraham. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Tratar el tema de la persona de Cristo es controversial. Escuche esto. Hasta el punto que podemos compartir una conversación con cualquier tipo de secta o religión concerniente al Dios Padre, y entraremos o estaremos de acuerdo, pero nunca concordaremos cuando se relaciona al Theanthropos, Dios hombre, en la persona de Jesucristo. Él es la piedra del ángulo y a su vez la piedra de tropiezo. Es decir, para efectos del mundo de las tinieblas, no es fácil aceptar que Jesús vino en cuerpo humano, natural. Para muchos han tratado de decir que Él vino en espíritu, que Él no vino en un cuerpo natural humano, y eso tiene varios objetivos. Decir que la batalla que libró Dios en la persona de Jesús con Satanás fue ilegal, no es correcta, no estuvo ajustada a lo normal, a lo que debe ser. Tratar de desvirtuar a Dios y tratar de mostrar de que Dios Padre Creador se rebajó a pelear con una criatura, lo cual no es así, porque Dios fue el Theanthropos, es el Dios hombre. Jesús fue todo hombre y todo Dios. Para algunos colegas teólogos, ellos hablan de 100% Dios y 100% hombre. Entonces Jesús sería un 200%. Entonces la palabra correcta no es 100% hombre y 100% Dios. Es todo Dios y todo hombre, sencillamente. Ahora, en la historia de la iglesia siempre ha estado presente explícita o implícitamente la pregunta que él mismo, Jesús, dirigió a sus discípulos. Escuche esto: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Sí? Una pregunta que Jesús hizo en una ocasión a sus discípulos. ¿Quién dice, Pedro, tu suegra, que soy yo? ¿Quién dice, Pedro, tu vecino, que soy yo? ¿Quién dice los que están en tu entorno, en tu alrededor, que soy yo? ¿Qué dicen los compañeros suyos, que soy yo? Una pregunta, algo en lo cual Jesús se ocupó, y se hizo la pregunta es porque tenía días pensando qué decía la gente de él por allá. Y luego que ellos le responden lo que ya usted sabe porque han leído el texto, él les dice:
y vosotros, es decir, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? La respuesta la tiene Pedro, y esto está registrado en Mateo 16:16. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Suelta Jesús una respuesta por lo de que él sabía que el único que tenía esa iluminación, ese conocimiento, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era el Dios Padre. Y le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el único que lo sabe. ¿Quién era el que lo sabía? El Padre. Ahora, se le iluminó que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahí Jesús suelta una expresión que nosotros la hemos entendido, se nos ha iluminado y la hemos aceptado, pero que algún grupo grande de la sociedad ni lo ha entendido ni lo ha aceptado como Jesús lo expresó. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y sobre esta roca, es decir, sobre esta iluminación, Pedro, que tú acabas de tener, edificaré mi iglesia. ¿Por qué mi iglesia? Porque el término iglesia tiene que ver con reunión de personas en cualquier sitio. La palabra eclesia del griego tiene que ver con cualquier tipo de reunión, pero cuando Jesús dice mi iglesia, quiere decir que hay muchas iglesias que no son de él, y la de él es una sola. ¿Cuál? La que tiene como base central que él es el Mesías, que él es el Cristo, que él es el ungido, el Hijo del Dios viviente, y que vino a nosotros para brindarnos salvación. Y que así como creemos en el Padre, también tenemos que creer en Él. Ahora, esta pregunta sigue resonando en nuestra historia por el poco conocimiento que tiene la iglesia de la persona de Jesús. Resulta paradójico que una iglesia que profesa ser cristiana y que fue llamada a testiguar de la persona de Jesús no conozca de Jesucristo. Cuando interrogamos a un cristiano sobre qué es la cristología, no sabe dar una definición del término, como cómo puede un creyente seguir los pasos de Jesús, el Cristo, y ser testigo de Él, si ni siquiera sabe quién es como persona. Esto es su carácter, su personalidad, su deidad, sus propiedades, sus oficios, su humillación y su exaltación, sus padecimientos, sus muertes, su resurrección, todo lo cual concierne a la cristología, y es el material que vamos a estar desarrollando en esta mañana, o desde esta mañana hasta que terminemos esta guía. En este estudio trataremos de conocer lo más que nos sea posible a la persona de Cristo, Jesús, para así poder tener el mayor fundamento doctrinal en la fe que profesamos en Él y por Él. Cristología, concepto. Vamos al concepto. Rama de la teología que trata de la persona de Cristo, dado que la cristología busca comprender la obra salvadora de Cristo mediante la expiación de la persona de Jesús. El término está compuesto de dos frases del griego: Cristo ungido y logía, estudio. Es decir, la ciencia que estudia acerca del ungido para efectos de nosotros. Porque cuando hablamos de el Mesías, estamos hablando para Israel. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando para los griegos. Pero como ni usted es israelí ni es griego, entonces para usted y para mí es el ungido. Y ya, sencillamente el ungido. Ahora, vamos entonces, o hemos iniciado a estudiar lo que es la ciencia que estudia la vida del ungido. En síntesis, la cristología es la ciencia que se encarga de estudiar
todo lo relacionado con Cristo en la persona de Jesús. Preexistencia de Jesús el Cristo. Vamos a iniciar por acá. Vamos a estudiar la supuesta preexistencia de Jesús. Y yo quiero recordarles algo que ya yo enseñé acá, para tener base sólida y estar bien ubicados en lo que vamos a estudiar. Cuando hablamos de los seres eternos, a ver si ustedes lo recuerdan. ¿Quiénes son los seres eternos? Aquellos que no tienen comienzo ni tienen final, o aquellos que son antes del tiempo y después del tiempo. ¿Cuáles de los dos? Aquellos que son antes del tiempo y después del tiempo. Usted sabe y recuerda que hay solamente dos tiempos: el tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Ok, entonces los seres eternos son aquellos que están antes del tiempo y después del tiempo. Ok, así como los seres sempiternos. ¿Se recuerda cuáles son los seres sempiternos? Sí. Todos los que tienen comienzo, pero no tienen final. ¿Quiénes están ahí? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ¿sí? Criaturas celestiales, Luzbel y la raza humana. 7 especies, nada más y nada menos. Que hemos tenido comienzo y vamos a una eternidad, pero no somos eternos. Se nos denomina sempiternos. ¿Y los seres temporales cuáles son? Aves, peces, plantas y todo tipo de animales. Ok, la pregunta es: ¿en cuáles de ellos está involucrado Jesús? Según Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne. Si el verbo se hizo carne es porque no era. ¿Sí? Se hizo, no era. Ok, para hacerse carne, pues fue depositado en el vientre de su madre biológica, en este caso María, la cual fue hallada por Dios digna para tal efecto. Dice el texto que el poder de Dios vino y cubrió ¿a quién? A María. Y el Espíritu Santo colocó a Jesús en el vientre de la madre. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que el Espíritu Santo funge como el gameto que coloca a Jesús, en este caso a Jesús en el vientre de la madre, o al verbo para que se haga carne en el vientre de María, y el Espíritu Santo no se adjudica la paternidad de Jesús. Yo no sé si eso a usted le llama la atención. A mí me llama la atención eso. Y se adjudica la paternidad de Jesús, Jehová Dios. Ahora, Jesús, en este caso, el verbo es depositado en el vientre de María para que nazca, para que se haga carne y para que nazca, en este caso, Jesús. Entonces, Jesús no puede ser contado, o no es prudente, cuando hablamos del estudio, del análisis, decir que hubo una preexistencia en Jesús, es decir, Jesús en el Antiguo Testamento. No, en el Antiguo Testamento estuvo el Verbo. El Verbo tuvo 3 manifestaciones. Una, el Verbo, sí. La otra, el ángel de Jehová, sí. Una teofanía del Verbo. La otra, la palabra de Jehová. Es decir, usted está leyendo la Escritura y hay un lugar donde dice: y vino palabra de Jehová a Moisés diciendo. Por supuesto, era Dios Espíritu enviado por Jehová a hablar con Moisés. Pero hay otra parte donde usted va a leer: y vino la, artículo determinado, y vino la palabra de Jehová a Moisés diciendo. ¿Quién es la palabra de Jehová? El Verbo. ¿Se recuerda usted? Usted no estaba allá, pero yo tampoco, ¿no? Pero lo hemos leído en la Escritura. Cuando Adán pecó, ¿quién era el que se paseaba por el huerto? La palabra se paseaba por el huerto. ¿Quién es la palabra? El Verbo. ¿Quién fue el que se hizo carne? El Verbo. Ok, para que naciera Jesús. Entonces, vamos a ver esta parte de la supuesta preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Para entender con precisión el tema de la supuesta preexistencia en Jesús,
No debemos confundir la predestinación con la preexistencia. Y no debemos confundir la preexistencia con la prognosis o la presciencia, de Dios. A continuación haremos un breve estudio etimológico de los términos antes mencionados. Predestinación. Vámonos por aquí con los temas de San Jerónimo de Estridón y los famosos de allá de el Medio Oriente. Es un término compuesto del latín que es teológico, es decir, no es bíblico, es teológico, no exegético, ya que originalmente no aparece en las Sagradas Escrituras, que indica destinar, propiamente predestinar, escoger, anticipar las cosas antes de su existencia. La predestinación está en total contraste con el determinismo o el libre albedrío. La predestinación alega que el hombre no tiene poder para tomar decisiones en su vida, ya que Dios predeterminó en la eternidad pasada lo que sucede en la eternidad presente y lo que sucederá en la eternidad futura. La predestinación alega en forma tácita que el hombre no tiene control absoluto de sus acciones ni de las consecuencias de ellas, que solo Dios en su soberanía es el causante, escúcheme esto, y el culpable del destino del hombre, independientemente cuál sea su género. Todo este pensamiento que tiene su origen en Platón, ¿sí? Filósofo de la metodología griega y divulgado por San Gregorio, está en contraste con el pensamiento de Dios y el contenido de las Sagradas Escrituras concerniente al testimonio de Dios. ¿Cómo se debe entender el pensamiento de Pablo escrito en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versos 29 y 30, y Efesios 1, 4 y 5, que presentan la supuesta predestinación del hombre en relación a la salvación? Vamos para allá. San Jerónimo de Estridón tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín y saca la Biblia a la Vulgata latina y colocó el término predestinación en relación a la salvación como una escogencia anticipada de Dios de los que deberían ser salvos y en su defecto los que se van a perder. Esto lo hizo inducido por San Agustín en el siglo V, inspirado por la filosofía platónica. La verdad del caso es que el término que utilizó Pablo en sus escritos originales para referirse a la supuesta predestinación fue proorizo, que indica convocar, invitar, propiamente llamar, por lo cual el texto reza como sigue. Párele, que este es uno de los graves detalles que tenemos con nuestros estudiosos de las Escrituras, que no quieren analizar los términos griegos o los desconocen algunos, y otros cuando se les dice no los quieren aceptar. La etimología de los términos de las palabras nos va a llevar a entender con más exactitud. Entonces Pablo utilizó etimológicamente, el término es proorizo, ¿sí? Y el texto reza como sigue: porque a los que antes conoció, también los predestinó. San Jerónimo de Estridón. Pablo los invitó, proorizo, los invitó, no los predestinó. Los convocó,
a su más amplio concepto, los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo, o para que Él sea el, primogénito entre muchos hermanos. Ok, recuérdense que Jesús cuando viene a la tierra, Él viene como el unigénito. Sí, desde 0 años hasta la cruz del Calvario, Jesús fue, tiempo pasado, el unigénito, mono único ser sobre la tierra, en el cual los genes de Dios estaban en Él. Por esa razón es que Él fue el autor y consumador de la fe, el primer ser humano sobre la tierra que caminó y se movió en fe. Eso ya lo vimos en la clase pasada de la fe. Ahora, Él como el único ser sobre la tierra que tenía los genes de Dios, por esa razón fue primogénito. Pero Él muere como primogénito para resucitar como ¿a qué? No, Él muere como el unigénito para resucitar como primogénito. Pregunto yo, ¿sus padres o los padres de ustedes tienen más hijos? ¿Más hijos de la misma madre? Pregunto, ¿cuál de ustedes es más hijo de su madre y más hijo de su padre que los otros hermanos? Genéticamente hablando, todos son iguales. Ok, ¿Jesús es hijo de Dios? Sí. ¿Y usted? También. ¿Quién es más hijo de Dios, Jesús o usted? Lo importante es que vaya entendiendo esto. Que tan hijo como lo es Jesús de Dios, usted también lo es. En el caso de Jesús, Jesús fue depositado en el vientre de su madre por el Espíritu Santo, pero se le adjudica la paternidad a Dios. En el caso suyo y en el caso mío, ¿quién lo engendró a usted en Dios, en Cristo Jesús? El Espíritu Santo también. Y no se adjudica la paternidad. Aquí es donde yo no entiendo, amados pastores, que me oís y que me veis. Aquí es donde yo no entiendo ahora la fulán paternidad que anda dando vuelta por ahí, donde nosotros nos creemos que somos padres espirituales de fulano, mengano y sultanejo. No entiendo eso. Si el Espíritu Santo no se la ha adjudicado, que es el que nos convenció de pecado, de juicio y de justicia, quitó el poder satánico, quitó el pecado, quitó la incredulidad y colocó sobre nosotros la justicia y no se adjudica la paternidad, no entiendo cómo es que hombres y mujeres a esta altura de la vida se están adjudicando paternidad en los cuales no han hecho nada. Ni siquiera un clavo les han puesto en la mano. No entiendo eso. Ahora, seguimos el tema. Primogénito, entre muchos hermanos, y a los que predestinó, oído, San Jerónimo de Estridón, Pablo convocó e invitó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora mira, quiero que veas esto sobre ti. Tú y yo hemos sido justificados. ¿Amén? Amén. ¿Aceptamos la justificación? ¿Amén? Amén. También hay cierto nivel de gloria en nosotros. Amén. Si usted no lo sabía, entérese. Usted no solamente fue justificado, usted hasta cierto punto ya ha sido glorificado. Si usted entendiera quién es usted, mire, cuando nosotros llegamos a entender qué somos nosotros como justificados y como hasta cierto punto glorificados, hermanos queridos, no hay tiempo para andar cometiendo pecado. No hay tiempo para andar descarriado, no hay tiempo para andar perdiendo tiempo en ofertas del diablo y en ofertas del mundo. Esto nos lleva, hermanos queridos, a consagrarnos y a vivir agradecidos y a saber que en nosotros está parte del reino de los cielos. Y cuando el texto bíblico dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no solamente nos está diciendo que busquemos algo que está escondido por allá, sino que eso, el reino, ya está en nosotros. Y que somos parte del reino. Amén. Que somos embajadores. Amén. Ahora, fuimos justificados, Romanos 5:1, pero también dice por acá que también nos glorificó. Eso está en Romanos 8:29 al 30. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una expresión de adoración acá. Quien nos ha bendecido, oído con esto, en Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo estamos nosotros? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sí? Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos.
¿Qué necesitamos para nuestra vida espiritual? Nada, lo tenemos todo. En el área psíquica sí necesitamos muchas cosas. En el área física, muchas. Pero en el área espiritual ya estamos completos. Está escrito en la Biblia. Usted quiere aceptarlo, acéptelo. No quiere aceptarlo, lo dejamos a su criterio. Pero yo me aferro a lo que está escrito en la Biblia. Me aferro a lo que Pablo por el Espíritu escribió. ¿Cómo estamos? Bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque hasta donde yo entiendo hay 3 cielos. El tercer cielo donde está Dios, si contamos de aquí para arriba. El segundo, el cielo de los astros, y el primero acá. Y si lo contamos al revés, este sería el tercero, segundo y el primero donde está Dios. Como usted quiera, el segundo va a ser segundo todo el tiempo. Ahora, en este caso, ¿cómo estamos? Bendecidos. Ahora, que psíquicamente podamos tener algunas turbaciones y algunas cosas no las tengamos muy claras, eso no quiere decir que usted no está bendecido. Eso quiere decir que usted es un hombre bendecido con turbaciones mentales o psíquicas. Y ya, a que físicamente usted tenga alguna enfermedad o tenga algunas necesidades, ok, eso no quiere decir que usted no está bendecido espiritualmente. Usted está bendecido espiritualmente, pero físicamente tiene algunos problemas de salud o algunas limitaciones. Eso es otro detalle. Pero eso es temporal. Esas limitaciones físicas y esas turbaciones que pueda tener psíquica, porque viene el momento en el cual está prometido para usted y para mí que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Y cuando el que escribe habla de que esto corruptible sea vestido de incorrupción, está hablando de su mente, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, está hablando de su cuerpo. ¿Por qué Pablo no me dice nada del espíritu? ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos nada más, ya estamos completos. El día del arrebatamiento usted va a recibir 2 beneficios en 2 áreas de su vida. ¿Por qué en el tercero no va a recibir? Porque ya lo recibió. Disfrútelo, gócelo. Es decir, espiritualmente usted no necesita nada. Alguien dijo que un supuesto legado, que si Jesucristo decidiera descarriarse hoy, irse al mundo, apartarse y traicionar a Dios al Padre, ya usted no tiene problema, porque ya la obra redentora está hecha. ¿Sí? Y Dios no echa para atrás lo que ya estableció. ¿Sabe? Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra. ¿Por qué no pudo maldecir al hombre? Porque lo que Dios bendijo, ni siquiera él mismo lo puede maldecir. ¿Sí? Ahora, asimismo nos escogió, es decir, nos conoció y nos vio en él, en su eterno conocimiento. ¿Sí? En su eterno, o en su eterna prognosis o propósito, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, relativo a la justicia. Escuche esto: en amor nos predestinó, nos llamó, nos convocó, nos hizo la invitación por medio de Jesucristo para adopción como hijo suyo, según el beneplácito de su voluntad. Efesios 1, 4 y 5. Ahora, ¿sabe usted que cuando comenzaron a darse a nivel del mundo las liberaciones de los esclavos, para liberar un esclavo, si yo era un multimillonario, tenía muchos esclavos, para yo liberarlo y para que la sociedad pudiera aceptar a ese hombre como hombre libre, en cuanto a la parte de mi apellido, yo tenía que reconocerlos a todos los esclavos que iba a soltar, les tenía que dar mi apellido. A todos. De esa manera, nosotros fuimos liberados por Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué usted cree que hizo Dios? Nos adoptó como hijos. Por esa razón es que a mí me preocupaba en estos días. Yo estaba en un pueblo por aquí del estado Lara, en Umucaro, y veo un indígena, pero el propio indígena, que lo que le faltaba era el guayuco y el pelo más largo, y él es de apellido Rodríguez. Y yo le digo, ya va, explícame, tú, ese apellido Rodríguez, eso es español, eso viene de por allá de Europa, ¿cómo es que tú eres Rodríguez? Y me dijo, no, el detalle es que hay cosas que de repente ustedes no saben, que cuando nuestros antepasados pertenecían a alguien y eran liberados, pues
terrateniente que los tenía, para liberarlos les tenía que dar el apellido. Otro de los casos es que cuando habían guerras, habían esos choques militares, y entonces un líder indígena agarraba a un líder militar español, lo mataba, lo dominaba, lo sometía, le quitaba su traje, se lo ponía él, su jerarquía era de él y el apellido del tipo era de él. Esa era una de las grandes humillaciones que le hacían a los españoles. Entonces ahora indígenas que no tenían apellido, tienen apellido. Uno por la violencia, por la fuerza, porque dominaron a uno que tenía apellido y que tenía jerarquía militar, y otros que fueron liberados por los dueños, hacendados. ¡Wow! Ahora, eso pasa en el mundo físico, y en el mundo espiritual, ¿cree usted que pasa? ¿Usted era hijo de Dios? No, yo tampoco. Éramos hijos del diablo todos. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué somos? Y templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Ahora, la verdad del caso es que las Sagradas Escrituras presentan la supuesta predestinación. Es en relación al plan de salvación. Oiga lo que viene, en el cual Dios, en su determinada decisión, preparó el Cordero como elemento principal para llevar y desarrollar en la eternidad futura la regeneración del hombre en la persona de Jesucristo. Lo que fue determinado según el testimonio del apóstol Pablo fue el plan de salvación, ¿sí? No los que se iban a salvar y los que se iban a perder. En el propósito de Dios para cumplir en Jesús, siendo el Cordero el elemento principal como un tipo de antetipo que es Cristo. Es decir, lo que predestinó Dios fue el Cordero que iba a brindar salvación a la humanidad. No cuántos de la humanidad nos vamos a salvar y cuántos de la humanidad se van a perder. Ahora, en Dios hay algo que se llama prognosis, conocimiento anticipado de las cosas. ¿Sabe Dios cuánto nos vamos a salvar? Sí. ¿Sabe Dios cuánto nos vamos a perder? Sí. Pero ¿acaso destinó a unos o predestinó a unos para que nos salvemos y predestinó a otros para que se pierdan? No. ¿Dónde queda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió o que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. ¿No veo que ahí no destina a unos para salvación y otros para perdición? Es decir, el propósito de Dios es que todo mundo se salve. ¿Se va a salvar todo el mundo? No. Ahora, ¿es culpa de Dios si no se salva todo el mundo? Ahí es donde hay que analizar. Ahí es donde se cae la doctrina de San Jerónimo de Estridón. La predestinación o la supuesta predestinación. Sabemos que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir. Usted fue rescatado ¿por qué? Por gracia, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado. ¿Quién? El Cordero, no usted. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 y 20. El caso es este. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios no se puso las manos en la cabeza y le dice al Espíritu Santo, ¿qué hacemos ahora para salvar a la gente? No, ya él sabía que eso iba a pasar. Pero él hizo a Eva y a Adán para que cayeran, no. Solamente colocó en ellos algo que algunos quieren negar, libre albedrío, el cual lo hay, lo habrá y lo seguirá viendo. Porque si no existiera el libre albedrío, Luzbel en el cielo no se hubiese podido rebelar contra el Creador. Por causa del libre albedrío, Luzbel se rebeló contra el Creador. Y luego también se rebelaron los ángeles que cayeron. Y luego también los que se conocen hoy como demonios llegaron a ser demonios porque teniendo su libre albedrío
pudieron rebelarse en contra de Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquito más acá. Cuando leemos acá, dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién? El Cordero, pero no la salvación. Ahora, pero dice que lo que destinó Dios fue el Cordero como el elemento principal de la salvación, y que Cristo estaba en el eterno conocimiento de Dios, en los planes de Dios, al igual que la iglesia de Dios, pero que no fue predestinado por Dios. El término que Pedro utilizó para referirse al anticipado conocimiento de Dios es prognosis, que es un compuesto. Prog, antes, gnosis, conocimiento. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Hechos 2, 22 y 23. Y cerramos en conclusión al tópico de la predestinación. Si esto fuera una verdad, como lo presentan, haría un gran contraste con lo que está escrito en Juan 3:16, que ya se lo dije, y en segunda de Pedro 3:9, en el cual pues choca la supuesta predestinación en cuanto a la salvación. Lo que sí estaba predestinado era el Cordero, porque Dios sabía todo lo que iba a suceder, pero Dios no hizo a Adán para que pecara. Sencillamente Él se rindió, Él se entregó, Él decidió tomar esa vida, sacar el mensaje de Dios, sacar el pacto de Dios, arrojarlo a un lado y abrazarse a la mentira. ¿Y qué sucedió? Perdió la vida, porque el que se abraza a la mentira y a la muerte pierde la vida. En el caso de él lo pudo hacer. Bendiciones. Nos vemos en nuestra segunda hora de clase.